¿En algún momento de tu vida has sentido culpa? No estoy hablando de esta culpabilidad en donde por haber realizado o no algún acto, seas culpable como tal. Le abrí la puerta a los perros, no me di cuenta y no encuentro a mis perros, ¿no? Entonces se perdieron y justificada razón, aunque no está muy bien dicho, pero con justificada razón, mamá me puede regañar y me puede decir, es que por tu culpa los perros no aparecen, ¿no? Entonces dices, pues sí es mi culpa. O sea, sí soy culpable de esa situación, pero no estoy hablando de eso. Hablo de lo que tú sientes, que muchas veces es totalmente desproporcionado a lo que hiciste y que no te deja un sentimiento de culpabilidad. Y lo peor es que la mayor parte de las veces nadie te culpa o ya se les olvidó, ya pasó, ya. Te cuento que estos sentimientos, este sentimiento de culpabilidad se aprende, no es algo de repentino. Aprendemos a sentirnos miserables con esta culpa por algo que hicimos, repito, o no hicimos, o omitimos, o dejamos de hacer, ¿no? Esto se va aprendiendo con la experiencia, con el tiempo, con la vida. ¿Por qué? Regularmente, las personas que más nos culpamos y sentimos esto, somos muy exigentes. Y yo aquí me incluyo. He estado en un proceso desde hace mucho tiempo de bajarle 20 rayas a mi perfeccionismo, mi exigencia conmigo y por supuesto con los demás, tremenda. La que ven es un cúmulo de defectos, es una bolsa de defectos horribles, pecados más, muchos. Pero repito que muchas veces de lo que yo te hablo aquí es por experiencia propia y ya sea que no quiero que pases tú por ello o que te ayude, si es el caso, a superar de la mejor manera lo que también, a lo mejor en mi experiencia, me ayudó. Y en este caso es esto. Toda mi vida, hasta apenas hace unos poco tiempo, aunque prevalece de repente, me había sentido culpable por todo. Pasaba alguna situación desagradable en familia con mis papás y me sentía yo la responsable. Y aquí voy a quitar esta palabra de responsable, ¿no? Me sentía yo culpable, muy culpable. Siempre tenía este sentido de exigencia de yo debo ser buena, yo debo cumplir, yo debo hacer, yo debo obedecer, yo debo. Y aunque no lo hiciera, eso es como otra parte ambivalente de que lo quiero hacer, pero al mismo tiempo no puedo, por la situación en la que vivía, por las necesidades no satisfechas que yo tuve, porque la edad, ¿no? La adolescencia o la juventud te mueven otras cosas, pero de todas maneras siempre en la cabeza está el yo debo hacer, cumplir, obedecer, realizar, tal. Por lo tanto, cuando no lo hacía y si había consecuencia por eso, la culpabilidad era tremenda. Y repito, muchos años fui cargando con eso. Te puedo decir que a la fecha sigo cargando con algunas culpas que no han salido a flote actualmente, pero van a salir si es que no las saco primero y no las reflexiono. Importante que sepas que este sentimiento de culpabilidad está pegado, no puede separarse del miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque
si nos vamos en el primer concepto que te di, que detrás de un culposo hay una persona muy exigente, pues es que nos exigimos porque queremos atención, sobresalir, reconocimiento. ¿Y por qué queremos todo eso? En principio es un sentimiento natural del ser humano, ser aceptado. Ser aceptado por su familia, por un grupo de personas, por la comunidad, por la sociedad, etcétera. Pero esto, cuando es desproporcionado, es precisamente porque no lo tenemos de las personas más cercanas a nosotros. Yo, en mi percepción, desde pequeña, mis hermanos no me hacían caso. Ya estaban más grandes, mucho más grandes. Tenían ciertas actividades, ocupaciones, pues no se iban a poder poner a jugar con una niña de 6 años, cuando ellos ya estaban en preparatoria. Entonces, esa percepción que yo tuve fue tal vez de rechazo. Es una percepción porque efectivamente mis hermanos me querían mucho, pero pues su trajín, su dinámica era diferente y no podían jugar conmigo. Pero yo percibí lo contrario. Yo percibí que mamá al salir de casa a trabajar no me quería o no lo suficiente y no era yo tan importante para ella. Por lo tanto, repito, esta parte de el sentimiento de culpa cuando hago algo, me culpo mucho. Es que no me van a querer, ya la regué otra vez, ¿cómo es posible? ¿Que no entiendes? Estás viendo cómo están tus papás en tal situación y todavía haces esto, ves que no hay comida y la desperdicias y no te lo comiste y tienen razón y es que tú y es que no vales y es que con justa razón no te hacen caso y empieza una bola tremenda, horrible en la mente de quien padece este sentimiento de culpa, de propio rechazo. Y crece, es una bola de nieve, porque crece además este, eh, esta exigencia personal. Sí, no, le tengo que poner más ganas, tengo que estar más viva, no me puede volver a pasar. La exigencia crece y entonces cuando se vuelve a caer en algún acto en donde, pues puede ser que sí tengamos culpa, el sentimiento que nosotros ya cargamos se duplica, se triplica, se multiplica al 1000. Bien importante que sepamos, cuando tú te echas la culpa, o más bien prevalece este sentimiento, nunca va a ser provechoso. Jamás. Siempre te va a hacer sentir miserable y no vas a salir de eso tan fácil. Repito, es una bola de nieve que va creciendo, es un círculo vicioso que más bien te va a ir atormentando. Y en ese sentido, el sentimiento de culpa es una autotortura. Nadie, escúchenme lo que voy a decir, porque estaba yo hablando de mí. Nadie puede ser feliz con un sentimiento de culpa. Nadie. Porque es una autotortura constante. Esto es como un hábito. Se hace además como vicio. Y cuando no nos sentimos culpables, pensamos que estamos mal, es que no me siento culpable, es que cuando uno empieza a vivir un proceso de sanación, de reflexión, por supuesto, siempre en compañía de Jesús, del Espíritu Santo y de Mamá María, llegan a sanar heridas y entonces cuando vuelve a pasar, cuando uno la riega, porque la riega, definitivamente, y yo cada rato, y feo, pero feo, feo.
y de repente dices: "No siento la culpa". No quiere decir que no me arrepiente, y no quiero decir que me sienta triste por lo que no me sienta triste por lo que hice. Sí, sí lo siento y lo lamento, pero ¿por qué no siento eso que me carcome por dentro como otras veces? Porque ya sané ciertas cosas. Y aquí va lo importante, muy importante. Ese sentimiento que tienes o tenemos de culpabilidad fue, ya dije, aprendido, pero porque hubo alguien o algunas personas, o han habido varias en nuestra vida, manipuladoras, quienes hacían que nos sintiéramos de esa forma. Me explico con ejemplo. ¿Ya ves? Por tu culpa mis papás se van a divorciar. Por mi culpa. Por supuesto, se lo dices tú a un niño pequeño, a un adolescente, y claro que se lo compra. Por mi culpa. Cuando, por supuesto, no se ve todo lo demás. Los papás ya tenían problemas y ya era una situación tal vez insoportable. Y el suceso que hizo, que hubo una pelea extra, fuiste tú, porque no cumpliste con la tarea. Y en el momento que papá y mamá están platicando, sales al tema, pero alguien dice: "Es que por tu culpa se van a divorciar". ¿Qué? Y empieza esta manipulación. Sí, yo soy un miserable. Es que si no me hubiera portado mal, si hubiera hecho la tarea, y empiezan los hubieras. Es que si no hubieras dejado abierta la puerta, los perros no se hubieran salido. Sí, efectivamente, pero ya ves, por eso tu hermana está llorando, no los encuentran, pues, a ver, consuélala, tú tienes la culpa, a ver qué haces, no, ya tu hermana ya no quiere vivir. Empiezan realmente una serie de manipulaciones a jugar con nuestro cerebro de que somos una miseria. Y a lo mejor la persona pueden ser 2 cosas. La persona que nos está manipulando no es su intención, porque también así ha estado acostumbrada a hablar y a hacer ver las cosas o el error, que es algo muy cruel, muy ruin, pero está acostumbrada, no sabe hacerlo de otra manera y nosotros lo interpretamos como si somos unos desgraciados, miserables por lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. Pero también puede ser que esas personas sí lo hagan deliberadamente. Y es muy triste darnos cuenta que papás, mamás, son los primeros que con los hijos lo hacen. Es que si no te hubiera tenido, no hubiera tenido que irme a trabajar tan joven. O sea, ¿cómo lo interpreto? Que por mi culpa, por haber nacido, mi mamá tuvo que trabajar. No sé, otro ejemplo, pues es que si tú no hubieras reprobado el año, pues yo no tendría que trabajar 2 turnos porque, este, no voy a poder, no sé, te tengo que meter a otra escuela porque ya te corrieron. Y entonces se hace toda una bola de juicios y de cosas que la persona cree justificable decirle al hijo. Por ejemplo, al hijo, ¿no? A la persona, por tu culpa, entonces esto se va aprendiendo, por mi culpa, mi mamá hizo esto, mi papá tal, se pelearon, se divorciaron. Si yo hubiera. Entonces, ¿se dan cuenta cómo empieza a crecer esa autoexigencia? Y por último, el arrepentimiento y la responsabilidad sí son valores que le dan la justa dimensión
a los actos inadecuados, incorrectos, malvados o pecados. Y aquí tenemos que separar este sentimiento de culpa precisamente con el arrepentimiento y la responsabilidad. Rompí una ventana. No, ya me van a regañar mis papás, soy un menso, soy un tarado, nunca me fijo, no me doy cuenta, mis papás van a gastar dinero, eh, no merezco vivir, que me regañen o que me castiguen toda la vida, porque es cierto, porque es un sentimiento de culpa y totalmente exagerado. Sin embargo, el valor del arrepentimiento, que además el arrepentimiento sincero es un don, y la responsabilidad son diferentes. A decir, rompí la ventana y seguramente se van a enojar conmigo, pero a ver, asumo la responsabilidad porque voy, doy la cara y digo, sí, mamá, sí, papá, yo rompí esa ventana de la vecina. Tengo estos ahorros, soy responsable de ello y entonces yo voy y también voy a dar la cara a la vecina y le voy a decir, discúlpeme, ¿cuánto cuesta su ventana? Y aquí tengo esto para reponerla. Es muy diferente a cargar con esa culpa que además ya no me van a querer. La regué, pequé, fallé, me caí y continúo, porque si ya fui a confesarme, si es que era un pecado grave o no, Dios me perdona y esa dignidad no se pierde, incluso se renueva. ¿Por qué te sigues culpando? Asume la responsabilidad. Robé, yo fui, me arrepiento. Y pues aquí está el dinero que robé o ya me lo gasté y apenas me arrepiento, pero lo voy a ir reponiendo. Muy diferente al sentimiento de culpa que no nos deja. Y regularmente sentimos eso cuando alguien parte de esta vida sin brindarle nuestro perdón, decirle lo que, cuánto lo queremos, la queremos, de abrazarlo y partimos o no partimos, parte esa persona y nosotros nos queda un sentimiento de culpa. Es que si lo hubiera dicho, es que si lo hubiera abrazado, si lo hubiera y si lo hubiera, en vez de, pues me arrepiento, me confieso, no le pude decir a mi mamá, no le pude decir a mi hermano que lo amo, que lo quiero, que me perdone. Me confieso por haber guardado rencor, asumo la responsabilidad de que ni modo, sí, efectivamente se fue y no le dije, pero no puedo hacer ya más. Estoy arrepentido y asumo la responsabilidad de que no me vuelva a pasar con otra persona. Y ese sentimiento de culpa no tiene por qué atormentarme, porque no me va a dejar caminar y ser feliz.